paciente femenino de 68 años, un paciente ya grande, que dice que tiene, mejor dicho, como antecedentes personales patológicos, APPs, antecedentes personales patológicos, que son las enfermedades que un paciente tiene, o son comorbilidades. Aparte de lo que está presentando el paciente, ¿qué otras cosas tiene el paciente? Eso es un antecedente personal patológico. ¿Cuál es el antecedente personal no patológico? No, sí puede ser un antecedente personal patológico. Ese sería un antecedente ginecobstétrico. Un antecedente personal no patológico sería, por ejemplo, si toma alcohol, si fuma, si consume alguna droga. O sea, sé que eso no es normal, ¿no? O sea, idealmente no debería ser normal, pero pues no es una enfermedad. Son factores de riesgo quizá para presentar la enfermedad, pero no es una patología. Entonces, un antecedente personal patológico es una patología. Y los antecedentes personales patológicos, para que de una vez lo sepan para toda la vida, no solo le preguntas al paciente, oiga, ¿usted está enfermo de algo? Ah, sí, tengo diabetes. Ah, diabetes. No. Diabetes ¿de cuántos años lleva con diabetes? ¿Toma algún medicamento? ¿Está en buen control? Así se preguntan los antecedentes personales patológicos. Bueno, el asunto es que esta señora la hospitalizaron hace 4 semanas después de un EBC isquémico. ¿Qué es un EBC? Un evento vascular cerebral. EBC, evento vascular cerebral. Si va a la arteria cerebral media y lleva sangre a un lugar, un evento vascular cerebral isquémico en la arteria cerebral media sería que la arteria cerebral media se tape y ya el flujo sanguíneo que llevaba la arteria a ese territorio va a estar interrumpido. Eso sería un EBC isquémico, que no llegó sangre a algún lugar del sistema nervioso. ¿Cierto? Un EBC hemorrágico, ¿qué sería? Que el vaso no se tapó. ¿Qué pasó? Se rompió, ¿verdad? O empezó a sangrar. Eso sería un EBC hemorrágico. Este es un EBC isquémico. Dependiendo del territorio irrigado, van a ser los síntomas del paciente. Eso ya lo vieron con el doctor Merino, ¿verdad? Si es la arteria cerebral media, pasa esto. Si es la arteria cerebral anterior, pasa esto. ¿Sí lo vieron, verdad? ¿Se los van a preguntar? Los territorios vasculares, exacto, ¿dónde irrigan? ¿Y qué funciones hacen? Los territorios vasculares. Bueno, ¿cómo está ahorita el paciente? Está consciente, está orientado y tiene hemiparesia de miembros superiores e inferiores. ¿Qué es una paresia? No. Sensación de hormigueo es parestesia. ¿Qué es paresia? Cuando no puedes moverse de la misma manera. No. Ya dijiste más o menos la respuesta, pero no. Paresia, nada más paresia. No. No es sensibilidad. Paresia es debilidad o incapacidad para hacer un movimiento de forma íntegra. ¿Qué es parálisis o plejía? Que es incapaz de realizarlo. Está paralizado, no se mueve. Plejía, ¿verdad? No es lo mismo hemiparesia que hemiplejía. La hemiparesia es que sí lo puede mover, pero le cuesta trabajo moverlo. La hemiplejía es una parálisis. Hemi, ¿a qué suena hemi? A que es la mitad, ¿verdad? Una parte. Entonces, hemiparesia de miembros superiores e inferiores derechos. O sea, ¿qué lado? Todo el lado derecho. No puede mover bien o adecuadamente ni el brazo derecho ni la pierna derecha. Adormecimiento o sensación
Parestesias. Pero es lo mismo. No es lo mismo. Parestesias es algo sensitivo. No, o sea, yo sé, pero digamos sensación de oído y adormecimiento son lo mismo. Adormecimiento puede ser anestesia. Anestesia es que no sientes nada. Parestesia es cuando algo no se siente adecuadamente, como en un hormigueo. Adormecimiento en general, cuando una persona, es que cuando una persona te dice se me entumió o se me adormeció, pueden ser cosas distintas. A veces dicen se me entumió cuando no pueden mover algo. Y eso sería como una paresia. Y a veces dicen, no, pues se me adormeció cuando les tocas y no sienten. Entonces adormeció o se presta confusión, ¿no? A final de cuentas, los términos adecuados son parestesia, paresia, plejía, anestesia. Esos son los términos correctos para las funciones o las alteraciones. ¿Parálisis y plejía es lo mismo? Sí, parálisis y plejía es lo mismo. Entonces, paraparesia, ¿qué sería? Las cuatro extremidades. Paresia de las cuatro extremidades. Paraplejía, ¿qué sería? Las completa de las cuatro extremidades. No pueden mover nada de las cuatro extremidades. Eso es una paraplejia. Paraplejía. Ok, bueno, en mi paresia de miembros superiores e inferiores derechos, con rigidez, espasticidad y reflejos con hiperreflexia. Rigidez. Rigidez no es difícil de entender, ¿no? Algo que está rígido. Espasticidad sí es un término nuevo. Algo espástico es algo que está aumentado de tono. Lo normal es que este músculo así tenga este tono. Algo espástico sería así, ¿no? Está tensionado, está aumentado el tono del músculo. Eso es algo espástico. Algo flácido está flojo, sin tono. Y hiperreflexia significa que una respuesta esperada, por ejemplo, cuando le das un reflejo rotuliano, es esto. Una hiperreflexia sería aumentada. Eso sería hiperreflexia. Bueno, y la pregunta es, ¿qué tipo de síndrome motor presenta este paciente? Voy a dar uno más para que vean lo importante, ¿no? Fue un EB6 isquémico, tiene biparesia de los miembros superiores e inferiores, rigidez, espasticidad, reflejo rotuliano y bicipital con hiperreflexia. Entonces, la pregunta sería, ¿es un síndrome de motoneurona superior o un síndrome de motoneurona inferior? ¿Cuántos dicen que es un síndrome de motoneurona superior? Motoneurona superior. ¿Cuántos dicen que es un síndrome de motoneurona inferior? Nadie dice nada. Voten, no importa que estén mal o bien, estamos aprendiendo. ¿Cuántos dicen que es superior? ¿Cuántos dicen que es inferior? Okay. Síndrome de motoneurona superior. No se agobien. Ahorita vamos a regresar a entender esto, pero es para que lo vayan introduciendo. Vamos a hacer otro caso. Edson, ¿puedes ver? Paciente de 24 años, aquí de urgencia, debido a debilidad muscular progresiva en las últimas 72 horas. Actualmente se encuentra con dificultad respiratoria, el examen físico, areflexia, debilidad muscular simétrica, Daniels 2/5 en miembros inferiores, 3/5 en miembros superiores, con parálisis flácida, saturando 80% sin oxígeno, alteración en el estado de conciencia como somnolencia, por lo que se decide realizar intubación orotraqueal. ¿Qué tipo de síndrome motor presenta este paciente? Ok, tenemos un paciente de 24 años, el paciente está más joven, acude a urgencias, el otro paciente estaba en la consulta, ¿verdad? Está en urgencias. Debilidad muscular progresiva en las últimas 72 horas. O sea, este paciente estaba bien y lleva 3 días que empezó a sentirse débil y ahorita ya acude porque está muy débil. Tiene debilidad. Actualmente se encuentra con dificultad respiratoria.
tiene arreflexia, debilidad muscular simétrica. La otra debilidad, ¿cómo era? Así, era de un lado, ¿verdad? Pero vean, otra cosa diferente aquí, ¿qué es? Arreflexia. ¿El otro cómo estaba? Hiperreflexia, ¿verdad? ¿Qué? Arreflexia. No hay reflejos. Yo le conozco al paciente y no moviliza nada. Arreflexia. Daniels es una escala. La escala de Daniels valora la integridad motora, la respuesta motora voluntaria del paciente. Para que se den una idea, un Daniels 5 de 5 es un paciente que puede mover en contra de una resistencia. Yo le pongo la mano al paciente y le digo, empújame la mano, y la logra empujar. Eso es un Daniels 5 de 5. Un Daniels 1 de 5 es un paciente que le digo, a ver, levante la mano, y ya, no puede. No pueden ni mover en contra de resistencia, ni visualmente ustedes pueden ver una contracción. Ese es un Daniels 1 de 5. ¿Ven qué diferente es? Un Daniels 2 de 5 es que apenas si ustedes pueden ver la contracción del paciente. O sea, apenas ustedes le piden que contraiga y ustedes ven cómo contrae. Un Daniels 3 de 5 es que él logra contraer, pero no puede ganarle a la gravedad. Pues supuestamente que yo le tengo que ayudar así y de a ver, contrae, y puede contraer, pero no lo puede ganar en contra de la gravedad. 4 de 5 sí puede, y el 5 de 5 pues empuja en contra de la resistencia. Entonces vean, 2 de 5 en los miembros inferiores apenas pueden contraer sus músculos. Tiene alteración del estado de conciencia con somnolencia, pero esta alteración del estado de alerta no es que esté afectado, es eso. ¿Okay? No. Esta alteración del estado de alerta es porque, ¿qué problema tiene? No está saturando bien. Él llegó también con ¿qué? Con dificultad respiratoria. ¿Por qué se les ocurre que pueda tener dificultad respiratoria este paciente? Doctora, que está bien entretenida, ¿por qué puede tener dificultad respiratoria el paciente? Pues, ¿alguien tiene alguna idea? Por la debilidad muscular. El diafragma. Exacto, ¿verdad? El diafragma es un músculo, tiene debilidad muscular generalizada. Todos los músculos están alterados, hasta el diafragma. Entonces no puede respirar. ¿Y qué deciden hacer? Intubar. Intubación. Entonces aquí me recalco, ¿no? Debilidad muscular progresiva, dificultad respiratoria, arreflexia, debilidad muscular simétrica, parálisis flácida, síndrome de motoneurona superior o síndrome de motoneurona inferior. ¿Cuántos creen que es superior? ¿Cuántos creen que es inferior? Okay, está un poco más claro, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Pero como que me suena inferior. Porque el otro era diferente, ¿verdad? Y era superior. ¿Sí? Es un síndrome de motoneurona inferior. Ahora vamos a entender por qué. Estos son los componentes de la vía motora. La corteza cerebral, el tallo encefálico y la médula espinal. Todo empieza en la corteza. Vamos a entender lo motor de arriba abajo, porque así es. Si yo quiero mover algo, primero lo tengo que pensar y luego lo tengo que efectuar. Entonces todo empieza ¿de dónde? Del seso, ¿verdad? De la corteza cerebral. Corteza cerebral. En concreto, de esta área, el giro presentral. Si yo tengo el cerebro así aquí, la corteza, perdón, es el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el
occipital y lóbulo occipital. Aquí en medio hay algo que se llama el surco central. Y eso es anterior y esto es posterior. Entonces, precentral sería aquí, ¿verdad? O sea, todo lo que está anterior al surco central. Eso se llama el giro precentral, que son las áreas de Brodmann 4 y 6. Allí se encuentra la neurona motora superior. El cuerpo de la neurona motora superior. O también le podemos llamar la primera neurona motora. ¿Cuántas neuronas motoras hay? No está muy difícil. 2. Una superior y una inferior. Y la superior, el 80% se encuentran aquí, en la corteza. Hay otro pequeño porcentaje que se encuentra en un núcleo llamado el núcleo rojo. Ese núcleo rojo lo vamos a ver a mayor detalle cuando lleguemos a tallo. Ahorita, preocúpense por favor. Esto yo me acuerdo, porque lo preguntó el doctor Mendes en el primer parcial. Esto del giro precentral. Así es. Pero te estoy dando un spoiler que puede ser. Hasta me siento mal. Giro precentral. A ver si lo anotan todos. Sí, ¿dónde está la primera neurona? O sea, ahorita les voy a explicar un poco más, pero bueno, vamos de aquí. Entonces, baja por la cápsula interna. Aquí hay lo que se llama la cápsula interna. Vamos a ver más a detalle después, pero ahorita es importante que sepan que paso por esto, por la cápsula interna. Y luego llega, ¿qué dijimos que era aquí? Aquí dijimos que era córtex, ¿no? Corteza. ¿Y aquí qué dijimos que era? Tallo encefálico. El tallo encefálico. Y en el médula, en inglés médula, es lo mismo que bulbo raquídeo. La médula oblongada o bulbo raquídeo. Hay una decusación. Decusación significa que si viene del lado derecho, se cruza hacia el lado izquierdo. Si viene del izquierdo, se cruza hacia el derecho. O sea, hay una decusación. Y esa decusación es lo que se conoce como la decusación piramidal. Aquí viene el circulito. Allí hay una decusación. Se cambia de lado. Ya en la médula espinal no se decusa, sigue así por su lado. Y llega y hace sinapsis con la neurona motora inferior. ¿En dónde? Voy a poner aquí este dibujito que les encanta. Esto es materia gris, esto es materia blanca, esto es anterior, esto es posterior, y estas son las astas ventrales o anteriores y astas dorsales o posteriores. ¿Okay? ¿En dónde hace sinapsis la neurona? En el asta anterior. Allí está el cuerpo de la neurona motora anterior. Y entonces esta va a salir en la raíz anterior y va a formar el nervio mixto, ¿verdad? Porque esto de atrás es sensitivo. Y esto de aquí es motor. ¿Y esto de aquí qué es? Mixto. Fijaros. Mixto. Resulta que esto que viene aquí bajando se llama tracto córtico espinal lateral. Va aquí, en esta parte de la materia blanca o sustancia blanca. ¿Por qué? Porque son axones. ¿Dónde está el cuerpo? El cuerpo de la motoneurona superior, ¿dónde está? En la corteza, en el giro precentral. De ahí baja en forma de axones. Y cuando llega a la médula, no viaja por la materia gris, viaja por la materia blanca. Por el tracto córtico espinal. Toda esta área de materia blanca, todo esto,
tractos llevan axones. Porque los núcleos, ¿dónde están? Aquí, en la materia gris. Ahí están los núcleos. Vean que aquí está el núcleo de la motoneurona inferior. Entonces, ¿cómo le hace? Pues viene aquí en el tracto cortico espinal lateral, y entra y hace la sinapsis. Entra la materia gris. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Bueno. Voy a regresar al cuadro. Aquí en el cuadro estamos donde va la inferior. Va y busca, ahora sí, al músculo estriado. Y este músculo esquelético realiza la acción. Todo viene de arriba y la acción se realiza en el músculo. Así es como viene. Entonces son dos neuronas: motoneurona superior y motoneurona inferior. ¿Dónde está el cuerpo de la motoneurona inferior? ¿Dónde está el cuerpo? ¿En el qué? En el asta anterior. Recuérdalo siempre. El núcleo o el cuerpo de la motoneurona inferior se encuentra en el asta anterior. Y aquí en azul está algo súper importante. La función son los movimientos voluntarios. Refinamos. Entonces, vean, aquí ya no voy a rayar, pero quiero que observen eso. Está aquí arriba, estas son los axones de la neurona motora superior. Dice aquí, ¿verdad? Los cuerpos de la motoneurona superior se encuentran en la corteza cerebral y en el tallo. En el tallo dijimos que es la menor cantidad de cuerpos, que es el núcleo rojo, que vamos a ver después. Pero vienen de la corteza. Llegan al bulbo y se decusan en lo que se conoce como la decusación piramidal. Decusación piramidal. Se decusan, bajan por la médula, hacen sinapsis y sale la motoneurona inferior. Entonces hay dos lugares potenciales aquí remarcados donde puede haber una lesión. La primera lesión es aquí. Les hago una pregunta. Si voy a ver, este es izquierdo y este es derecho. Aquí, la lesión de este lado. ¿De qué lado va a tener los síntomas? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Derecho. ¿La lesión de qué lado fue? Derecho. ¿De qué lado va a tener los síntomas? Derecho. ¿Por qué derecho? Porque decusó de izquierdo a derecho. ¿Pero dónde decusó? Hacia derecha, ¿no? Ya había decusado. La decusación está allá arriba. ¿Verdad? Si la lesión es allá abajo, debajo del bulbo raquídeo, sí, ya se decusó. O sea, la lesión por debajo del bulbo raquídeo es ipsilateral. Los síntomas son ipsilaterales. Si la lesión fuera aquí arriba, del lado izquierdo, pero por arriba de la decusación, ¿dónde estarían los síntomas? Derecho. Les hago una pregunta. El primer paciente tuvo un EBC isquémico, ¿y de qué lado estaba la hemiparesia? Del lado derecho. ¿Qué corteza se lesionó? La izquierda. La izquierda, porque estaba por arriba de la decusación. La corteza está arriba del bulbo. ¿Okay? Ahorita nos vamos a regresar, no se estresen. ¿Okay? Pero yo quiero que vean este dibujo y entiendan que si la lesión está abajo
de la decusación, los síntomas motores van a ser del mismo lado, ipsilaterales. Entonces dice, una lesión aquí resulta en una parálisis o debilidad espástica que es ipsilateral y debajo de la lesión. ¿Por qué regalé debajo? Porque hay otro lugar donde se puede lesionar. Vean dónde está la lesión. Alguien que me diga así en dos palabras. ¿Dónde está la segunda lesión? Está anterior. Eso, motoneurona inferior. ¿Qué está lesionado aquí? Pues porque dije. La motoneurona inferior. No te dije si en el asta anterior, no te dije si en el nervio allá. Es la lesión de la motoneurona inferior. Por ahí. Por allí vas, por allí. Está la sinapsis aquí, ¿verdad? Aquí está la sinapsis. La lesión está después de la sinapsis. Es la motoneurona inferior, la segunda motoneurona. Esta de aquí, ¿cuál está lesionada? La motoneurona superior. La motoneurona superior. En esta de aquí es la motoneurona inferior. Una lesión aquí resulta en la debilidad flácida y es ipsilateral, obviamente, ¿verdad? Si está de este lado, pues ya es ipsilateral, está por debajo. Y es al nivel de la lesión. Es muy importante que entiendan eso. Si yo me lesiono la raíz, escucha, si yo me lesiono la raíz de L2, ¿qué se va a afectar? Todo lo que esté inervado por L2. Si yo hago una sección medular al nivel de L2, ¿qué va a estar alterado? De L2 para abajo. O sea, interrumpo todo lo que iba a pasar hacia abajo. Vamos a decirlo así. Esto de aquí, este segmento de aquí, es T5. Y esto de aquí es L3. Si yo secciono aquí, todo lo que está abajo de aquí ya no va a seguir. Porque estoy lesionando la médula. Si yo secciono aquí, lesionaría esto. ¿Por qué no? Porque ya está afuera, ¿verdad? Porque ya no es el sistema nervioso central, es el sistema nervioso superior. Es la motoneurona inferior. Por eso es por debajo y al nivel. Al nivel significa que solo se afecta a la raíz. Por debajo significa que se afecta de aquí y todo lo que está abajo. No es tan difícil de entender, porque sabemos que esto es central y que esto es periférico. ¿Qué sigue? Bueno, está muy bien todo esto, pero ¿cómo explican que si yo lesiono la motoneurona superior vaya a haber espasticidad, hiperreflexia? ¿Cómo lo explico? Ya entendí que son diferentes manifestaciones, pero ¿cómo lo explico? La pregunta que debemos de hacernos es ¿en qué influye la motoneurona superior? La motoneurona superior da la orden, pero también inhibe a la motoneurona inferior. Vamos a imaginar algo. Vamos a imaginar que dañamos todas las motoneuronas superiores. Todas están dañadas, pero las motoneuronas inferiores están íntegras. ¿Okay? Esas motoneuronas sí funcionan. ¿Qué va a ocurrir? A final de cuentas, el movimiento, ¿quién lo realiza?
¿quién inerva directamente al músculo? La neurona inferior, ¿verdad? Si yo elimino todas las superiores, las inferiores, ¿qué van a hacer? Van a contraer el músculo. ¿Ya entendieron? O sea, la motoneurona superior influye sobre si la motoneurona inferior se apaga o se prende. Así es sencillo. ¿Tiene sentido? Si no, estaríamos todo el tiempo así, ¿verdad? ¿Ok? O sea, la motoneurona inferior dice, ¿sabes qué? Yo quiero mover esto, pues le ordeno esto como esto. Esto no lo quiero mover, pues no lo muevo. Está inhibido. Es como un switch, prende y apaga. Si yo daño a la motoneurona superior, automáticamente la motoneurona inferior va a estar mandando impulsos sin apagarse o prenderse. Solo va a estar mandando impulsos. Y entonces va a ser espasticidad, hiperreflexia. En cambio, si yo me daño la motoneurona inferior, ¿ese músculo se va a poder contraer? ¿Cómo va a ser la parálisis? Entonces, si se daña el superior, La motoneurona superior solo se contrae. va a haber un estado de contracción, porque la motoneurona inferior va a andar a su gusto, No hay sin control. rumbo, no hay control. En cambio, si le doy daño en la inferior, Pues ya no va a haber ya no va a haber quien lo mueva, no va a haber contracción. Exacto. Entonces la parálisis es flácida. Ahora sí nos podemos regresar al caso. Vean aquí. Caso 1. Caso 1. Este paciente, ¿qué tiene dañado? La corteza. ¿La corteza cuál es? La motoneurona superior. ¿Qué tiene? Rigidez, espasticidad, hiperreflexia. ¿Ya? Este paciente, ¿qué tiene dañado? Este está un poco más difícil, pero se lo voy a explicar. Todas las motoneuronas inferiores están dañadas. ¿Cómo se llama esta enfermedad? ¿Cómo se llama la enfermedad? Diagnóstico. Síndrome de Guillain-Barré. Fue lo que vimos la clase pasada. Es una desmielinización de los nervios periféricos, motores. Todas las neuronas motoras inferiores están dañadas. Si no estuvieran todas dañadas, por ejemplo, cuando tú dañas un nervio, una sección de un nervio, entonces solo lo que era inervado por ese nervio se va a dañar. Pero aquí está todo dañado porque todos los nervios motores están dañados. Pero la motoneurona superior está íntegra. O sea, esto es exclusivamente el sistema nervioso periférico. Entonces ahora ya podemos entender. Quiere decir que todos los nervios motores son neuronas motoras inferiores. Todos. Porque ya hizo sinapsis en la médula. Ya salió. Cualquier lesión a un nervio o a una raíz me va a dar un síndrome de motoneurona inferior. Cualquier lesión en el seso o en la médula me va a dar una lesión de motoneurona superior. Así es. Ok, aquí hay estos reflejos. Estos son los reflejos osteotendinosos. Los voy a explicar rápido porque esto ya lo vimos. Me voy a regresar a esta diapo. Perdón, era esta. ¿Esta? Ok. Vean, ¿no? Viene la motoneurona superior, se decusa, sigue bajando, llega aquí, hace sinapsis y llega al músculo. El músculo tiene un receptor que se llaman usos neuromusculares y usos neurotendinosos. Es una neurona sensitiva. Esa neurona sensitiva lleva la información a la médula. Pero vean, no se alcanza a ver muy bien, pero lo voy a pintar. Vean que la neurona sensitiva
Es decir, esta no sube. Hace sinapsis directo. Es una sinapsis directa. Es un círculo, un circuito. Eso no pasa, por ejemplo, con una neurona. Por ejemplo, vamos a decirlo así, esto es el tacto. Aquí, tacto. O dolor. Estos estímulos llegan aquí, hacen sinapsis, suben. De alguna forma suben. Los reflejos osteoteminosos no suben, son directos. Por eso es que son muy útiles para valorar un nivel. Si yo estimulo aquí, yo sé que al hacer esta respuesta, yo estoy activando este músculo y yo sé que este músculo está inervado por esta raíz, que en este caso sería L2, por ejemplo. O si yo le pego aquí, al aquilio, sé que este músculo está inervado por ese punto. O sea, esta sencilla prueba valora, ¿qué cosa? La motor. Si yo le doy un llegue, o sea, le doy un golpecito al músculo y no hay respuesta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está dañada. Así. O sea, yo, porque sé que el reflejo es directo, si yo lo golpeo y no hay respuesta, significa que la segunda motor que es aquí está dañada. Ok, si yo le doy un golpe al músculo y el reflejo es bien intenso, ¿qué te dice? ¿De qué? No hay control. Y al no haber control, y ustedes me pueden decir, doctor, ¿y cómo yo sé que no está dañado este, verdad? Es muy variada la pregunta. Que no está dañado el sensitivo. Pues bien fácil, le preguntas al paciente, oiga, ¿siente aquí? Pues sí, sí siente. Entonces ya sé que sí está sintiendo el paciente. Rara vez algo de sensibilidad va a causar o va a abolir este reflejo. Este reflejo me habla de actividad motora, el reflejo osteoteminoso. Y esto ya lo habían visto ustedes porque yo recuerdo que al doctor Medio le encantan estas preguntas. Desde aquí. Solo que a veces nos memorizamos las cosas sin entenderlas. Esta. Yo sé que el reflejo aquiliano involucra a S1. Eso ya se los preguntaron el semestre pasado. Que el reflejo patelar involucra L2. Que el reflejo bicipital involucra C5, C6. Esto puede que se lo ponga. Sí, no me acuerdo si venía. O sea, esperen, yo no me acuerdo si venía esto de las raíces, pero lo que sí me acuerdo es de esa pregunta de giro presentral. No, me duele el presidente parcial. No, pero es que sí viene. ¿Ahí es parcial? Sí. O sea, no médula, no viene médula, pero viene lo de giro presentral y giro poscentral. Bueno, ahorita les explico el giro poscentral. Eso es sensitivo, sí. Ok. Hay una mnemotecnia. Árbitro. Árbitro. A de aquilio. Y es S1. R de rotuliano. Y es L2. B de bicipital. Y es C3, C4. Y tro de tricipital. Y es L5.
Entonces, vean, este cuadro es muy bonito y muy fácil. Si lesiono A y B, ¿qué características tiene la lesión en A y B? ¿Qué características tienen estas dos lesiones en común? La lesión de A está en la corteza cerebral y la lesión de B está en el encefálico. ¿Pero qué tienen en común estas dos lesiones? Están antes de qué? De la disociación. Entonces lean aquí, paresia espástica contralateral y por debajo. ¿Por qué contralateral? Porque si yo lesiono aquí, se va a afectar de este lado, porque no se ha deposado. En cambio, C, por ejemplo, si yo lesiono aquí en la médula, es debilidad espástica, ipsilateral y debajo de la lesión. D y E es la motoneurona inferior, entonces es parálisis que flácida, ipsilateral y al nivel de la lesión. Así es como podemos concluir este diagrama, explicándolo con lesiones. Vean que A, B y C son espásticas. ¿Por qué? Porque es motoneurona superior. Y D y E son flácidas, porque es motoneurona inferior. Que no se les olvide, se les va a olvidar todo menos eso. Y aquí hay un cuadro comparativo. Parálisis de motoneurona superior y motoneurona inferior. La motoneurona superior da paresia espástica. La inferior da parálisis flácida. La motoneurona superior da hiperreflexia. La motoneurona inferior da arreflexia. Esta tiene signo de Babinski y esta tiene signo de Babinski. Signo de Babinski es extensión del primer ortejo al hacer una estimulación de la planta, por ejemplo. Imagínense que este es el pie. Le hacen así. Y el Babinski es cuando el primer ortejo lo extiende. Le hago así y así. En cambio, lo normal es que yo le haga así y haga así. El pie. Háganse una vez en el pie entre ustedes, así. O sea, de que se estimulan la planta y vean cómo los dedos se van hacia abajo. En cambio, el Babinski, cuando le hacen así, se va para arriba. Se va para arriba el primer ortejo. Eso se le conoce como reflejo primitivo. Si le hacen a un bebé así, le hacen mover la planta del pie, hace así, extiende, es una respuesta extensora. Bueno, se supone que cuando el signo de Babinski es porque los dedos se hacen hacia abajo. Pero si se supone que se está valorando lesión de la motoneurona inferior, que ahí es debilidad muscular, no se supone que no tiene que hacer nada. ¿Pero qué dice ahí? O sea, no va a ser así. No quiere decir, yo les dije que lo normal era que se hace abajo. Okay. Pero porque cuando hay Babinski presente, es característico de una motoneurona superior. ¿Ya? Lo normal es que sea hacia abajo. Ajá. Pero el Babinski es que se haga extensora, respuesta extensora. Y eso no es normal en los adultos, es normal en los bebés. Pero el Babinski desaparece como al cuarto al sexto mes de vida. Ya no está presente. Bueno, aquí, incremento del tono muscular. Y en este hay algo que se llaman fasciculaciones. Pongan atención, eso no lo había dicho. Las fasciculaciones es cuando ustedes visiblemente observan que un músculo se contrae. Así. Eso es característico de una motoneurona inferior, de un síndrome de motoneurona inferior. Como esa motoneurona está muriendo, como que despolariza mucho. Pero eventualmente la fasciculación se convierte en parálisis. Ese músculo deja de contraerse y se paraliza. Entonces es como un dato prematuro. Pero no se puede confundir con espasmo. No, porque el espasmo es así, rígido. La fasciculación es así. O sea, sí, pero eso no es normal. No, no es normal, las fasciculaciones no son normales.
A veces puede ser porque falta un electrolito, como potasio. O sea, como que aquí tiembla, ¿no? Sí. ¿Me pasó eso ayer? La espasticidad es así. Y fasciculación. Fasciculación es que tú ves así, que está, un músculo está contrayéndose. No, cuando haces esto se llama clonus. Clonus. Vean aquí, esto es bien importante. Atrofia de los músculos. Un músculo que no se usa, se atrofia. Entonces, si la motoneurona inferior está dañada y ese músculo no se está usando, se atrofia. Entonces, la atrofia es característica de la motoneurona inferior. Es más tardío en la motoneurona superior. La motoneurona superior puede tener atrofia, pero después de mucho tiempo. En cambio, la motoneurona inferior es más rápida, más prematura la atrofia. Vean, esto está interesante. La motoneurona superior hay un área grande de involucro o de afectación. ¿Okay? O sea, porque decíamos, ¿no? Si es en la corteza, pues es toda la mitad del cuerpo. Si es en la médula, es lo que está ahí para abajo. Pero si es una motoneurona inferior, suele ser una pequeña área. O sea, nada más el área que iba a estar inervada por ese nervio. O en el caso del Guillain-Barré, que afecta a todos los, pues ahí es diferente, ¿no? Porque afecta a todos los nervios. Pero eso es una característica de esa enfermedad. Último caso. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Un hombre con trastorno se presenta a la consulta por debilidad progresiva en sus manos y pies. Refiere que estos síntomas han progresado lentamente desde hace meses. Inicialmente era incapaz de manipular pequeños objetos como levantar una moneda o abotonarse una camisa. Ahora se queja de dificultad para levantar un balón de leche y se ha dado cuenta que los músculos en sus manos tienen contracciones. Se tropieza frecuentemente al caminar porque siente que no puede levantar sus pies y pierde la coordinación. Refiere que los músculos en sus piernas se acalambran o tienen espacio. Ok. Voy a resaltar los datos importantes. Tiene debilidad progresiva en sus manos y pies. Debilidad progresiva. Luego, dice también que es incapaz de manipular pequeños objetos. Después, es incapaz de levantar un galón de leche. Los músculos en sus manos tienen contracciones. Y los músculos en su pierna se acalambran o tienen espasmos. Ok, otra vez vamos a votar. ¿Quiénes creen que es un síndrome de motoneurona superior? ¿Quiénes creen que es un síndrome? ¿Quién cree que es un síndrome de motoneurona inferior? No aprendieron nada. Este paciente tiene manifestaciones mixtas. Tiene ambos síndromes. ¿Es esto posible? Sí, sí es posible. Si ambas motoneuronas están dañadas, puedo tener ambos síndromes. Pero es rarísimo, es bien raro que ocurra. Se dañan ambas. En esta enfermedad que es genética, para que la noten, la van a conocer. Esclerosis lateral amiotrófica. Es lo que tenía Stephen Hawking, el científico que estaba en la silla de ruedas. Esclerosis lateral amiotrófica. Les voy a hacer una pregunta. ¿Stephen Hawking tenía alteración cognitiva? No, ¿verdad? Era un genio a pesar de estar paralizado. ¿Cuál era la afectación de Stephen? Motora, solo motora. Y esa es la característica cardinal de la esclerosis lateral amiotrófica. Es progresiva, motora y afecta ambas motoneuronas, tanto la superior como la inferior. Por lo tanto, el síndrome es mixto y es raro. O sea, cuando vean un síndrome mixto, una de sus principales sospechas puede ser esclerosis lateral amiotrófica. ¿Por qué es ambos y se supone que el síndrome de neuronas superiores cuando hay daño en Sistema nervioso central? Porque se dañan ambos.
es genético. Haz de cuenta que por alguna razón los nervios motores, ya sea la motoneuronal superior o la inferior, se dañan. Entonces, exclusivamente en este caso es ambos. No puede haber otro caso en el que Sí puede haber más enfermedades, pero son más raras. Ok. Entonces, como que la que te pueden llegar a preguntar o la que pueden llegar a ver es esta, de un síndrome mixto. Pero normalmente, la mayoría de las alteraciones son o motoneuronal superior o motoneuronal inferior. Vamos a ver otro caso que pueden ver. Botulismo. ¿Qué tipo de síndrome sería? Motoneuronal inferior. Parecería una motoneuronal inferior, ¿verdad? Porque está alterada ¿qué cosa? La unión neuromuscular. ¿Sí es una motoneuronal inferior? No. O sea, tendría reflexia, tendría debilidad flácida, ¿verdad? Sí. Sería motoneuronal inferior. ¿Qué otro ejemplo les gusta? Miastenia gravis. Bueno, ahí ya se está metiendo en terreno de nadie porque hay enfermedades que afectan en concreto a la unión neuromuscular. Y esas son la miastenia gravis, el Albert-Eaton y esos síndromes, ¿no? Pero motoneuronal inferior quiere decir que se afecte la motoneuronal inferior. Por ejemplo, rabia, polio también, motoneuronal inferior. Motoneuronal superior, ¿qué puede ser? Un tumor. ¿Qué otra cosa puede ser? Un EBC, un aneurisma. Todo lo que afecte centralmente. Un accidente automovilístico que hay una sección medular, ¿qué tipo de síndrome daría? Motoneuronal superior. ¿No entraría la tetania? La tetania es algo electrolítico. O sea, el calcio y eso. O sea, no tanto eso. Esto es más algo anatómico, o sea, algo que daña el nervio. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Está bien. ¿Dudas? ¿O quedó claro? Espero que haya quedado claro. Ya tenemos. Giro precentral. Solo tienen que saber dos cosas de este examen, que no las conocen todavía, probablemente todos. Es esto. Aquí es el lóbulo frontal, aquí es el lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo circular. Bueno, acá sería cerebro. Entonces, aquí hay un surco que se llama el surco central. Hay un giro precentral y un giro postcentral. El giro precentral ya dijimos que es. ¿Qué es esto? Es motor. ¿Okay? Es la primera motor. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es el giro postcentral? Sensitivo. Estas son las áreas, ¿qué dijimos? ¿Cuál de qué? 4 y 6. Y estas, 1, 3. Esto es mi primera parte, se los prometo. No, preguntaba o sea, estas dos áreas y giro precentral. Pero en su primer parte siguió en el final. ¿No? O sea, de total. Fue con intención. No, o sea, Ay. yo sí dije. Ya ni se da de acordar. ¿Qué cosa? ¿El doctor o yo? No, usted la mujer era segundo parcial. O sea, dudas que me acuerde de qué viene el primer examen. Pues, ya, o sea, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya pasó mucho tiempo. Mañana me dices. Ok. ¿Se acabó? Ya se acabó. Ah,